Hablemos de Economía, programa sobre economía para la gente como tú, producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos ya en el programa número 10 de Hablemos de Economía, un programa sobre economía para gente como tú, desde la perspectiva de la economía política. El día de hoy no nos acompaña David debido a problemas de fuerza mayor, más que a problemas, diremos a motivos de fuerza mayor. Y tanto a él, a su esposa, como al recién nacido, les enviamos nuestro saludo desde el programa, desde Hablemos de Economía. Bueno, en ese sentido, el programa lo estaremos haciendo Patricia y quien les habla, Fernando Pacheco. La noticia económica de la semana podríamos decir que es aquella que viene de Indecopi y que da cuenta que 13 empresas farmacéuticas peruanas han sido multadas con un poco más de 539 millones de soles por coordinar la manipulación de licitaciones estatales durante una década. Medifarma Sociedad Anónima, que pertenece al grupo económico Picasso Cándamo, que además de tener intereses en el sector farmacéutico, tiene empresas también en el sector alimentos, en la minería. Si se acuerdan de esta empresa, es la que también estuvo involucrada en la venta, la distribución de un suero fisiológico con alto cloruro de sodio que causó el fallecimiento, la muerte de 7 personas. Medifarma, decíamos, es la principal empresa farmacéutica en relación a la multa que se ha dado a estas 13 otras empresas farmacéuticas. Medifarma ha sido multada con 231 millones de soles, es decir, Medifarma asume el 42% de la multa total. Y esto tiene relación con el tema del día de hoy, los dueños, los abogados, los responsables de de coordinar de manera ilícita las licitaciones estatales durante una década, afirman que solo actuaban, entre comillas, racionalmente, ¿no? Entonces, el tema del día de hoy de Caja de Resonancia es el mito de la mano invisible del mercado. Bueno, acá tenemos pues cómo funciona, un ejemplo bien concreto de cómo funciona la mano invisible del mercado en lo relacionado a un tema, a un sector estratégico de la economía, no solamente en relación principalmente a la salud de los peruanos, los medicamentos, cómo estos medicamentos, las farmacéuticas se ponían de acuerdo y establecían el precio al que lo tenían que comprar los hospitales públicos o el mismo Ministerio de Salud. Otro tema que aparece y que ha aparecido esta semana es lo relacionado a la prolongación del REINFO y nuevamente a englobar lo que es minería ilegal con minería informal. En ese sentido, personajes como Hildebrand, Rosa María Palacios o Marcos Cifuentes, que viven en una especie de cápsula de cristal en Lima, sería bueno que se dieran un paseo, una visita, no tanto a Costa Rica ni a la Argentina, sino a Secocha, y vieran si es que allí hay minería ilegal o si allí la cantidad de millones de dólares que dicen que se extrae, que provienen de la minería, entre comillas, ilegal, se queda parte de esos miles de millones de dólares en Secocha, en el distrito Nicolás Valcárcel, en la provincia de Camaná e inclusive en la región de Arequipa.
Entonces, pues, lo que tenemos nosotros y lo repetimos de manera constante en Hablemos de Economía, es hacer una distinción entre lo que es la minería ilegal, aquella que se desarrolla en zonas naturales reservadas, en cabezas de ríos, en territorios de las comunidades originarias, y la minería informal. No, son dos cosas completamente distintas, porque también tenemos minería ilegal en la gran minería, como lo que viene sucediendo en el Valle de Tambo con Tía María. Tía María va a comenzar la fase de explotación sin contar con el estudio de impacto ambiental, no al día. ¿No? El estudio de impacto ambiental ya caducó, y a pesar de que ha caducado, el Ministerio de Energía y Minas no le ha exigido la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental, y eso va contra la ley. Es por ello que desde Hablemos de Economía podemos decir que la minería de Tía María, o que se va a desarrollar en Tía María, es una minería ilegal. Estamos en Hablemos de Economía, un programa de economía sobre economía para gente como tú. El mito de la mano invisible del mercado. Es así como hemos titulado el programa del día de hoy. Y es un argumento que va a ser utilizado durante esta campaña electoral y viene siendo utilizado por los sectores más ultraderechistas, no solamente del Perú, sino también de Latinoamérica, como es el caso de Milei en la Argentina. La mano invisible del mercado, entre comillas, más que un concepto económico, es una metáfora, ¿no? Que se comienza a hablar de ella, o quien comienza a hablar de esta mano invisible del mercado es Adam Smith, uno de los economistas clásicos, ¿no? Y lo habla en una de su más famosa obra, que es La riqueza de las naciones, publicada allá por el año 1776. La mano invisible, como les decíamos, es una metáfora para explicar cómo el libre mercado, a través de la interacción de intereses y el mecanismo de precios, puede lograr la autorregulación y el equilibrio económico que beneficia, dicen, a la sociedad en su conjunto. Y para que funcione esta mano invisible del mercado, no tiene que haber intervención estatal, en este caso, no tiene que haber ningún tipo de intervención, y así se puede asegurar la libre competencia. Bueno, este mito de la mano invisible del mercado es, como lo dice el nombre, un mito. Porque si nosotros comenzamos a ver, ¿no?, algunas características de la economía peruana, vamos a darnos cuenta cómo este mito no funciona, sino muy por el contrario, es la coartada para el desarrollo de un tipo de economía de concentración, de oligopolización y de monopolización de los principales sectores económicos. Ya lo veíamos al comienzo de este programa cuando relatábamos lo referido a las multas a estas 13 empresas farmacéuticas, ¿no? Y cómo ellas coordinaban entre ellas para poder poner los precios y repartirse las licitaciones del Estado durante la última década. De igual manera, tendremos que recordar lo que hace ya algunos años sucedía al interior del sector construcción con el llamado Club de la Construcción. Sin embargo, ahora vamos con el primer cuadro,
donde vamos a apreciar cómo es la concentración de los ingresos de empresas por sectores. Este cuadro nos manifiesta que, por ejemplo, nos dice que en el sector telecomunicaciones, 3 empresas controlan el 68,19% de los ingresos de ese sector. En el sector bebidas, esto es bebidas alcohólicas y no alcohólicas, de igual manera, casi el 68% de los ingresos en el sector está referido, tiene como referencia a solamente 3 empresas. En el sector correo, ahí el 64% de los ingresos totales del sector se lo reparten 4 empresas. En el sector laboratorios, que es precisamente el relacionado a esta trafa, ¿no? este arreglo para las licitaciones en el sector farmacéutico, nos dice que el 63% de los ingresos se lo reparten 6 empresas. Y así sucesivamente en lo que sería las editoras, el sector alimentos, el sector cemento y el sector minería. Es decir, que lo que podemos deducir de este cuadro es la alta concentración de los ingresos por sectores en unas cuantas empresas que laboran en esos sectores. Y esta situación va de la mano con lo que es los conglomerados económicos que manejan el mercado en nuestro país. O sea, a la par que tenemos este tipo de empresas que concentran los ingresos, también tenemos grupos económicos que están en varios sectores y que tienen el control de varias empresas, lo cual hace que estos grupos económicos, estos holdings, tengan un poder, ¿no? Y se constituyan como poder económico y político en nuestro país. En el CADE 2025 vino una diputada española a decirles a los empresarios peruanos que se metieran en política. Eso no es cierto. Los empresarios y los grupos económicos están metidos en la política peruana, y es que la legislación, la falta de regulación, la falta de fiscalización es lo que ellos promueven al interior de, por ejemplo, el Congreso mafioso que tenemos a la fecha. Entonces, pues, el cuadro de conglomerados económicos nos dice cómo grupos, en este caso familiares, como por ejemplo el Grupo Romero, el Grupo Breca, no tienen control, ¿no?, sobre una serie de empresas que además están en distintos sectores económicos. El Grupo Romero, por comenzar por ellos, que es un grupo importante, poderoso en el país, tiene pues y es dueño del Banco de Crédito del Perú, el principal banco del país. Tiene de igual manera Mi Banco, tiene Credicorp, tiene Peruana de Combustibles, tiene, en fin, una serie de empresas que están, ¿no?, distribuidas en el sector bancario, en el sector de las finanzas y hasta en el sector de la alimentación, como es el caso de Alicorp. En el grupo Intercorp, ¿no?, que tiene a la cabeza como buque insignia de este grupo al Banco Internacional del Perú. De igual manera, este grupo económico, este conglomerado económico, no solamente tiene intereses en el sector bancario, en el sector financiero, sino también en lo que es los supermercados, en lo que es las farmacias con Mifarma, ¿no?, esa cadena de farmacias que oligopolizan, ¿no?, las farmacias, la venta de medicamentos en el país. Y el grupo Breca, que tiene el BBVA, ¿no?, que es el banco, ¿no?, tiene de igual manera intereses en las compañías de seguros
y en las minas con Minsur y Minera Raura. Y el grupo Glencore, finalmente, para poner un ejemplo de 4 grupos económicos, de 4 conglomerados económicos que controlan el mercado. Allí tenemos que este grupo Glencore tiene intereses dentro de lo que es el sector minero, con lo que sería la minera Antamina, la minera Antapacay, ¿no? Pero también con principalmente dentro de lo que sería el sector minero. Sí, yo quisiera llamar la atención en el grupo Romero y el grupo Intercorp, ¿no? Porque además de tener grandes bancos, seguros y financieras, tienen muchos negocios en el sector alimentos y en el sector salud, ¿no? Si vemos Alicorp, yo los invito a ver cuando vayan a comprar a las bodegas o los supermercados, las etiquetas. La mayoría de los alimentos que compramos son Alicorp, ¿no es cierto? Y en el grupo Intercorp está todo lo que es supermercados, Plaza B, Más y otros por ahí, pero también está lo de salud. Salud también es un interés bien fuerte, tanto en el grupo Romero, que tiene empresas prestadoras de salud, y el grupo Intercorp, que tiene un conglomerado de farmacias. Y además, no lo dicen los cuadros, pero están incluyendo en educación. Es decir, están metidos en la vida de la gente, en lo que comemos, en nuestra salud, en nuestra educación. Así es, ¿no? Y nosotros vemos que esto no es, pues, libre mercado, esto no es mano invisible del mercado. No, ya allá por el año 1956, Galbraith, que es un economista norteamericano, en un libro titulado El capitalismo americano, como ya señalaba, la tendencia a la concentración, la tendencia a la oligopolización y al monopolio que venía de la mano con el sistema capitalista de producción. ¿No? Porque naturalmente no es que hay un libre mercado en donde todos los empresarios, en donde todas las industrias compiten, sino que precisamente el lucro y la necesidad de maximizar las ganancias lleva a la eliminación de una gran parte de las empresas, de las industrias de determinado sector, y a la concentración, a la monopolización, al oligopolio en esos sectores económicos. Nosotros vamos a poner cómo es la concentración de mercados en el siguiente cuadro en 4 rubros. El primero es el relativo a la leche, ¿no? Y ahí vemos cómo 3 empresas, Gloria, Nestlé y Laibe, controlan el 80% del sector, ¿no? Lácteo en el país. Bueno, y como el 70% de ganaderos que existen en el país venden su leche a Gloria. Esta ubicación de Gloria en cuanto a lo que es concentración de mercados por el lado de la venta de productos lácteos y por el lado de la compra de la leche en crudo, le da pues un posicionamiento indiscutiblemente de poder económico a la empresa Gloria. Ellos son capaces, estas 3 empresas, donde Gloria es la que tiene la mayor parte del mercado, a poner los precios que ellos vean por conveniente a los productos que elaboran. Pero no solamente tiene que ver y tiene relación con los precios de los productos que nosotros, los consumidores, los pobladores, la gente común y corriente compra, sino también tiene que ver con lo que Gloria paga a los ganaderos. Y es una constante de cómo las asociaciones de ganaderos, las organizaciones de los ganaderos se quejan de los bajos precios que paga la empresa Gloria por la leche cruda que compra. O sea, este es un típico caso en donde una empresa, Gloria,
tiene el control de los precios de los productos que produce y tiene el control del precio que paga a los ganaderos, a los que le venden la leche cruda. Esta posición de poder no solamente la vivimos las personas de a pie, digamos, que vamos a los mercados y nos tenemos que someter al precio que se nos ponga con la leche, sino también al Estado. En economías como la peruana, el Estado es quizás el primer comprador de muchísimos productos. Si vamos a ver los programas alimentarios como Caliwarma, que va a atender a millones de estudiantes, estamos hablando de 8 millones de estudiantes, imaginémonos el volumen de las compras. Lo mismo pasa en educación con libros, materiales educativos, o con lo que pasa en salud con eSalud o con el MINSA. Entonces, estas empresas no solamente tienen capacidad de imponer el precio que nosotros, cada uno de las consumidores, tenemos que pagar, sino también eventualmente con lo que va a pagar el Estado en las licitaciones. Y al principio del programa ya se decía, se ponen de acuerdo para forzar que el Estado modifique la oferta de precios en la compra que va a hacer de estos productos. Y si vemos en el sector cerveza, la concentración llega al 99% del mercado y es una sola empresa, Bacus, la que controla el mercado de la cerveza. Por más que tengamos distintas marcas, cusqueña, arequipeña, pilsen, todas esas marcas pertenecen a una sola empresa. Y esa empresa tiene el 99% del mercado. O sea, ahí no hay competencia, allí no hay mano invisible, allí no hay libre mercado, como los apologistas del neoliberalismo, del consenso de Washington o los actuales apologistas de esa economía, entre comillas, libertaria, anarcocapitalista, nos quiere hacer creer. Y en los bancos también, ¿no? El 83% del mercado está concentrado en el Banco de Crédito, en el BBVA, en Interbank y en Scotiabank. 4 bancos son los que tienen el 83% del mercado. Y de igual manera, y eso tiene importancia, porque eso tiene que ver, como lo vamos a ver un poquito después, en cuanto a las diferencias entre lo que es el precio, el interés que nos pagan cuando nosotros hacemos un depósito en cuenta de ahorros y el interés que cobran cuando nos queremos prestar del banco. En el caso de las farmacias, el 83% del mercado pertenece al grupo Intercorp. Y con ese porcentaje, 83%, ellos tienen las manos libres para fijar el precio de los medicamentos, el precio de las medicinas, lo cual obviamente pone a no solamente los organismos del Estado, como lo refería Patricia, en una situación de alta vulnerabilidad. Ellos pueden jugar con los precios en las licitaciones de compra de medicamentos por el sector salud, sino también en lo referido a los medicamentos para las personas, para la gente de a pie. Realmente es un escándalo. Se supone que el país, el Perú, como muchos otros países, tienen leyes antimonopolio. Entonces yo creo que una de las evidencias de que estas empresas ejercen poder es que no le ponemos coto al monopolio, porque podríamos poner en juego y aplicar nuestras leyes antimonopolio para evitar estos niveles de concentración en los mercados. Lo de las cervezas es un escándalo total. Hasta la coronita que uno se toma, que se supone que es mexicana, también es de Bacus, ¿no es cierto? Y en las farmacias ya todo es una pantomima, porque Intercorp se compró Química Suiza, Incafarma absorbió a Mifarma, BTL, cualquiera de las empresas que uno vea, en realidad pertenecen a un mismo propietario. Entonces, la pregunta es, ¿por qué como sociedad y como Estado no somos capaces de poner
ejecución nuestras propias leyes en donde el monopolio está prohibido. Claro, en muchas partes el monopolio está prohibido, sin embargo, yo creo que el poder económico y el poder político de estas empresas y de estos grupos económicos hacen casi imposible. O sea, un poco como que la ley, ¿no?, de concentración de las empresas producto de la dinámica del sistema capitalista hace imposible que pueda haber, que funcione una ley antimonopolios, no solamente en el Perú, sino también en otras partes del mundo. Veamos cómo de concentrado hoy en día está, por ejemplo, en los Estados Unidos, el sector de inteligencia artificial. No, ahí son 7 empresas las que controlan, hacen y deshacen en el mercado. Más aún, hoy en día, con el riesgo de que surja una burbuja financiera al interior de estas 7 empresas, de estas llamadas 7 magníficas, ¿no? Y para aludir a un tema del que tú hablabas al principio, que es la problemática de la minería informal y ilegal, en el fondo de esa problemática también está un monopolio, el monopolio de la concentración de las concesiones mineras, ¿no es cierto? Tenemos un nivel de acaparamiento y concentración de las concesiones mineras que evita que haya un libre mercado de estas concesiones que cambiaría las condiciones en las cuales trabajan estos mineros informales. Ahora vemos un poco, lo hemos venido diciendo a lo largo del programa, pero acá tenemos el cuadro acerca de lo que sería algunos efectos negativos para la gente que se derivan de la concentración, de la oligopolización y monopolización de los mercados, ¿no? En el caso de la banca, al ser 4 los bancos que manejan, ¿no?, esa gran proporción del mercado, ¿no?, lo que sucede para efectos de nosotros, de los peruanos comunes y corrientes, es pues que se establece, ellos están en capacidad de establecer una gran diferencia entre lo que cobran por los préstamos y lo que pagan por los ahorros que depositamos en nuestras cuentas de ahorro, ¿no? El spread bancario, esa diferencia entre lo que cobran por préstamos y lo que pagan por ahorros, es la más grande en América Latina. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que la banca pierde de vista lo que podría ser un nivel de incentivo a pequeñas y microempresas, ¿no? Porque esas pequeñas y microempresas no están en la capacidad financiera como para cubrir los costos que significan los préstamos en la banca. Claro, también, ¿no? O sea, préstamos para cualquier cosa que nosotros o la población desee hacer, ¿no? Préstamos de vivienda, ¿no? ¿Cómo van a hacerse préstamos de vivienda si es que los intereses por dichos préstamos son tan altos? La leche, de igual manera, como veníamos diciendo, hay, en este caso, Gloria paga precios arbitrarios a los ganaderos, ¿no?, por la leche que les compran, e imponen precios que les otorgan magníficas ganancias a los consumidores. En cuanto a las farmacias, en relación a lo que es la venta de medicamentos, de medicinas a las personas, a los ciudadanos. Y en cuanto a la cerveza, eso que también hemos señalado, en que absolutamente todas las cervezas que se ofrecen en el mercado son producidas por prácticamente una sola empresa, que es Bacus, ¿no?, que además de manera con la capacidad y el músculo financiero que tiende pues a comprar inclusive lo que sería cervezas artesanales. Y en el caso de las farmacias tenemos que agregar que no solamente manejan los precios, sino que eventualmente deciden si tienen o no medicamentos genéricos. Hay una ley que obliga a que las farmacias tengan medicamentos genéricos para proteger precisamente a los consumidores y la salud de la población. Pero vaya usted uno a preguntar si existen o no en existencia
esos medicamentos genéricos cuando vamos a comprar a cada farmacia. En tal sentido, nosotros desde Hablemos de Economía pensamos que el Estado debe tener un papel principal en el desarrollo, si se desea, de esta propia competencia. ¿Qué sucedería si existiera un banco estatal que pudiera competir con estos 4 bancos que oligopolizan el mercado de la banca, el mercado de los préstamos y el mercado de los ahorros? Yo creo que ahí es cuando verdaderamente podríamos tener una reducción de este split bancario, ¿no? De esta asimetría entre lo que cobran cuando nos prestamos y lo que nos pagan cuando ahorramos. Es por eso que es necesario el tener, por ejemplo, en un sector como lo que es banca y finanzas, una banca estatal. De igual manera, hay otro sector en donde el Estado, por ejemplo, también debería tener una presencia con el fin de romper el monopolio de estas empresas, y es en el sector farmacéutico. Las medicinas, la salud es un aspecto y un derecho fundamental de los ciudadanos, y no podemos dejar que las medicinas y los productos farmacéuticos estén en manos de 4, 5 o 6 empresas. Distinto fuera si el Estado tuviera una participación preponderante en el sector tanto de farmacéuticas como de farmacias, en el sentido de abaratar los costos de la medicina y abaratar los costos para las licitaciones que se hacen en el sector público para los distintos niveles. Eso, por ejemplo, son 2 ejemplos en los cuales el Estado debería tener un rol preponderante, para ya no hablar respecto a otros sectores como las telecomunicaciones o todo lo que es infraestructura, construcción de infraestructura desde una perspectiva de desarrollo nacional, de un plan nacional de desarrollo. Bueno, estimados oyentes, hemos llegado a la culminación de este programa, el programa número 10 de Hablemos de Economía. Déjennos sus comentarios y también las recomendaciones de los temas que desearían que tratáramos en Hablemos de Economía. No se olviden de escucharnos este próximo sábado en Caja de Resonancia, ese programa de análisis, crítica y alternativas que toma y que toca los temas de coyuntura. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, y nos vemos de acá a 2 jueves. Hablemos de Economía, programa sobre economía para la gente como tú, producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura.